Sí, nos vemos por ahí. Bueno, ya empezamos la grabación, chicos. ¿Cómo han estado? Muy buenas tardes. Dios me los bendiga. Estábamos ahorita pues contestando una pregunta de investigación en términos de investigación del compañero Cristian, quien ahora está participando en el seminario de investigación de la profesora Abril. Ha sido felizmente reclutado, entonces pues le deseamos muchos éxitos. Eh, este proceso de investigación vamos paso a paso, por eso es que en los semestres pues se va dando un nivel de complejidad hasta que ya se llega al sexto semestre, donde el sexto semestre ya comienzan a hacer las primeras prácticas de investigación paralelas a las prácticas pedagógicas, ¿ya? Y entonces ahí en su momento se hablarán de los tipos de variables, continuas, discretas, nominales, ordinales, cuantitativas, cualitativas, dependientes, independientes, intervinientes, todo eso. Porque todos esos términos ustedes los tienen que saber, conocerlos, manejarlos, porque son los términos científicos. Y la formación nuestra con ustedes es de carácter científico, ¿ya? Esa es la parte como teórica, o sea, todos estos semestres son teóricos hasta sexto semestre. Ya el sexto en adelante es práctico. Y la invitación es para que, pues, la medida de entre tercer y cuarto semestre se vayan vinculando a los seminarios de investigación. Yo tengo uno que es sobre investigación bilingüe, de procesos de investigación de segunda lengua. Pero yo utilizo estudiantes de cuarto semestre en adelante que ya yo sé que tienen más o menos unas bases teóricas y que de alguna manera el proceso los ha ido decantando. Porque normalmente en primero y segundo semestre ustedes comprenderán son grupos muy grandes, ¿no? 30 estudiantes, 40 estudiantes. Y cuando vamos mirando, el proceso mismo va decantando quién sigue, quién no sigue, que uno pueda saber, hombre, yo cuento con este estudiante y este estudiante va a proseguir en la universidad, salvo que pues, pase algo así de fuerza mayor, porque ya pasó por un proceso previo, ya hizo su primera práctica pedagógica, entonces ya sabe que sí quiere seguir estudiando esta profesión, entonces ya yo voy a la fija con la gente que yo escojo, y hago así. Y considero que en cuarto semestre ya tienen esa madurez para poder conformar un semillero, porque si no, entonces uno tiene la dificultad de que el estudiante no aporta, y si no aporta, pues se paraliza la investigación, y uno no puede hacer eso. Bueno, cerrando este paréntesis, dándoles el saludo, que se estén cuidando, el COVID está todavía ahí, el COVID está otra vez como que queriendo regresar, a ver un rebrote, entonces mejor que nos cuidemos. Saludos a todos los compañeros. Les comunico que ya están colocadas las notas en Sinú. No sé si se han puesto como a mirar. Ya están colocadas de acuerdo a lo que, a lo que entregaron, a lo que verificamos en la clase. Eh, y los compañeros, no sé, porque no recuerdo ahora que tengan situaciones pendientes de actividades o de parciales, pues tienen entre hoy y mañana, porque a mañana se cierra definitivamente esa plataforma de este corte y lo que quedó, quedó. Y como quedó, quedó. Entonces, si yo me equivoqué en algo, revisen y me lo hacen saber. ¿De acuerdo? Y no solo con la mía, con todas las demás asignaturas. Revisen que les hayan puesto sus notas, qué notas les pusieron. Y si hay alguna aclaración, este es el momento para hacerla porque la plataforma ya queda cerrada mañana. Buenas tardes, dice María Valentina, buenas tardes. No, Juan Jesús, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Acabo de entrar, dijo Susana Silva. Ok, Susana, bienvenida. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. No tenía internet. Ah, bueno, menos mal que ya tienes internet. Bien, entonces vamos entrando en materia. No pudimos dar la sesión por una situación pues ya interna en la universidad, que tuvimos una reunión impostergable, ni modo, nada que hacer ahí. Y entonces habíamos dejado pues una pequeña actividad con respecto a las falacias, porque dentro del proceso de propedéutico de la investigación, ya ustedes tienen claro la distinción entre el conocimiento simple y el conocimiento complejo, la relación del conocimiento complejo con la ciencia a través del método científico, los pasos del método científico, la importancia de esos pasos. Miren todo lo que se ha recorrido. Eh, y dentro de ese devenir viene ahora la actitud del docente, porque aquí estamos hablando del conocimiento de la realidad. ¿Cómo puedo yo conocer la realidad? Entonces viene el tratamiento del docente investigador, o sea, como investigador, una serie de procesos internos que se dan con el investigador frente al momento mismo de investigar. Yo sé que esto parece un trabalenguas, pero después lo van a entender. Y dentro de ese proceso está distinguir la paja del trigo. Siempre tener eso claro. Que sí son productos del razonamiento lógico y qué racionamientos aparentemente lógicos son equivocados. Ejemplo de eso sencillito, cuando vieron el video del científico que colocaba los cables en el agua de Big Man, que estaba viendo si el agua salada conduce a la electricidad.
y él separa los elementos, ¿sí? Entonces separa el agua, la sal y la electricidad. Y cuando coloca los cables de la corriente en el agua, algunos, y eso es normal, dicen, ah, el agua es la que va a transmitir la electricidad. Antes de que él meta los cables, o sea, como adivinando, ah, sí, no es la sal, va a ser el agua. Cuando entran los cables en el agua y se dan cuenta de que el agua no transmite la electricidad, hay un desconcierto inicial. ¿Por qué? Porque en ese momento no operó el razonamiento científico, ¿sí? De la lógica racional científica, sino que ahí se impuso el sentido común. Y el sentido común normalmente en los seres humanos está dada por la costumbre. Tenemos la costumbre de que el agua la asociamos con la electricidad, ¿sí ven? Eso es más o menos, por eso les puse esta tarea, eso es caer en una falacia o en lo que se llama una relación espúrea. ¿Qué significa eso? Pues que esos elementos que tú estás asociando en realidad no tienen relación. Tú equivocadamente lo estás relacionando. Relacionas causa y efecto de manera equivocada. Y el resultado de la investigación puede correr el riesgo de falsearse sin querer, inconscientemente. No porque voluntariamente la quieras falsear, es que sin querer tú mismo llegaste a ese error, ¿ya? Porque por costumbre predispones que el resultado va a ser ese, algo así. Entonces, ¿cuál es el tema durante el proceso de conocimiento científico aquí que estamos dando? Hombre, conocer qué son las falacias para no caer en ellas, porque aquí lo que queremos siempre es reducir el error humano, reducirlo lo más posible. Eso está claro, ¿cierto? Eso ya lo entienden. O sea, el investigador, cuando está investigando, debe ser lo más objetivo posible, por lo tanto, de evitar el error humano. O sea, uno es el enemigo, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno trae una carga emocional, una carga psicológica y unos hábitos de razonamiento y de sentido común que nos lleva a conclusiones, ¿sí? Y así tenemos un montón, ¿ya? Y de alguna manera hacen parte de la cotidianidad y creemos que es así, ¿ya? Por ejemplo, creer que todos los objetos, o que los objetos pesados caen primero que los objetos livianos. O sea, que el peso influye en la caída de los objetos, por decir algo. Y la mayoría de personas creen que es así. O sea, la bola de plomo cae más rápido, por decir algo, que la bola de, qué sé yo, de icopor, porque pesa más. Resulta que los objetos no caen más rápido porque pesen más. Es porque tiene mayor masa, que no es lo mismo. Se parecen, pero no es lo mismo. Cosas así. Eso después en la Edad Media se replanteó. Bueno, entonces la tarea era esa. Vamos a mirar un momentico aquí. Diego, Andrés, pues siempre creemos con mayor disposición lo que preferimos que fuera cierto o lo que acostumbradamente creemos que es cierto, ¿sí? ¿Quiénes viven de eso? Pues aparte de los charlatanes, ¿no? Viven de eso los magos y los ilusionistas. ¿Qué hace la magia? La magia asociada a la ilusión, hombre, de creer que aquello que es contrario a la lógica nuestra, nuestro sentido común, sí es posible. O sea, que lo grande cabe en lo pequeño, que lo que debe caer no cae, sino que flota, que un objeto atraviesa a otro. Todo eso, esas ilusiones de romper con lo que conocemos de la realidad, eso es lo que hacen los magos y eso es lo que nos encanta. Por eso tratamos de descubrir cuál es el truco, porque nuestra mente consciente dice eso no puede ser posible y sin embargo nuestros sentidos empíricos nos dicen si es posible porque lo estás viendo. Hay un choque ahí, ese choque, esa sorpresa es lo que genera la emoción de la magia. Y por eso siempre existirán los magos, ¿no? Bien, entonces vamos a tipo acá. Téngale paciencia porque este Teams está, mejor dicho, morrocoyo hoy. A ver. Word, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor, si están viendo la imagen? No, profesor, no se ven.
Permítame un momento que... Ya está cargando aún. Sí se ve, profe, sí se ve. Me parece que está cogiendo una red Wi-Fi que no es. Está cogiendo la que no es. Ya, ahora sí está cogiendo la que es. Me hizo una cosa que me muestra otra. Conectada, segura. Okay. Bien, listo. Entonces, esta era la tarea. Ya creo que ya casi todos la están viendo, ¿cierto? Bueno, entonces, Sí, profesor, sí se ve. Profe, yo no veo nada. esa es la que se Profe, yo la eleva, son veo. las preguntas. Son las preguntas de la tarea. Son 3 preguntas sencillas. Primero, obviamente, que son las falacias. O sea, que cada uno buscará la definición que es una falacia y en qué se diferencia el conocimiento científico. Segundo, por qué las falacias son tan peligrosas o son perjudiciales para el conocimiento y para la ciencia. Y buscar 5 falacias sencillas y explicarlas. Y esa era la tarea. No era nada complicado tampoco. Entonces, permitan, vamos a... Bueno, listo. Vamos a mirar el cumplimiento del compromiso. Ustedes saben que primero hay que realizar el cumplimiento de los compromisos. Permítame que el Teams está aquí cargando. Perdón, la página de Eleva está cargando. Si se dan cuenta, yo tengo las pestañas ya con las actividades. Si las ven, están arriba. Pero al momento de irlas abriendo, vuelven a cargarse. Entonces, ese volver a cargarse las hace más lentas. Profe, Lo ralentizan. estos días tuve problemas con el internet en mi casa y no pude mandársela. ¿Cómo hago? Como la hicimos la vez pasada, me lo tienes que enviar al mail marcando tarea, nombre completo, semestre. Ok, profe. La página no responde, qué maravilla. Ay, esto le como unos segundos, estos segundos. Ay, vamos, abre. Miren esto, miren cómo se pega eso. Se puso pechichón, profe. Sí, o sea, no sé, o sea, porque es que voy a usar video, tengo el video listo, está aquí. La asistencia acá. La presentación de las diapositivas está aquí. La revisión de la tarea está acá. O sea, tengo que tener todo eso abierto, el WhatsApp aquí al lado y así. Imagínense. Y trato de tenerlas abiertas para no demorarme. Bueno, entonces miremos aquí. ¿Cómo nos fue? Pegado, no, muévete. Eso, ahora sí. Entonces aquí está la tarea. Entonces, vamos preguntando. ¿Gloria Bernarda está con nosotros? ¿Está con nosotros la compañera? Ah, seguramente me está escribiendo por el... Voy a dividir la pantalla un momentico. Sí, profesor, ok. Gloria, la tarea no la veo allí. ¿No la pudiste enviar? ¿Te pasó algo? Cuéntame. Sí, profe, tuve problemas con doña Eva. Ay, Dios mío, con el Eva. Ok. Bueno, entonces, ay... Bueno, entonces aquí vamos colocando. Bien, ¿cuándo lo vas a enviar, Gloria? Porque me lo tienes que enviar al mail ahora.
Enseguida se lo manda al correo, profe. Entonces recuerden, ¿no? Cuando uno lo envía al correo, tiene que colocar tarea más el nombre completo más semestre 2. ¿Ya? Entonces tarea Gloria Bernarda Arroyo, semestre 2. Enseguida, en el asunto, para yo enseguida ya irlo identificando. Lo voy escribiendo aquí a Ana Bernarda, ¿no? Gloria, parece que Ana Bernarda, Gloria Bernarda, ya le cambié el nombre a la compañera. Gloria Bernarda Arroyo. ¿Quién más está acá? A ver. Danixa, ¿está con nosotros? Sí, señor. Danixa, la tarea que me dices, ¿qué pasó? Profe, yo la había enviado. Bueno, no aparece aquí. Sí, profe, yo la había subido. Bueno, mira, que estás viendo con tus ojos, mira. Como dicen, el pleonasmo, estás viendo con los ojos. ¿No está? Y eso estoy viendo, pero no entiendo. No, no te preocupes, pero me lo tienes que enviar al mail. ¿Ok? Vale, ahora mismo se la envío, porque yo la había subido, no entiendo de pronto. Yo estoy revisando enseguida con la plataforma, que es un poquito dispendioso. ¿Por qué? Porque la plataforma pues permite ir identificando eso. Entonces voy a colocar aquí pendiente, que sí que me lo están enviando. ¿Quién más está aquí? Julio César. Julio César Mejía está. Yo sé pues que le está pasando por una situación, pero no sé si hoy está conectado. Está, ¿verdad? Natalie fue la que Natalie Velázquez fue la que me comentó que ha tenido problemas. Natalie está con nosotros. Profe, que Sí, dime. estoy. Profe, vamos a hablar del 5%. Nada, no te escuché nada, se te sonó Yo le entre. escribí por WhatsApp. No, lo que pasa es que yo estoy en una finca, entonces aquí es muy malísima la señal. Ajá. Pero yo tengo la tarea Ah, bueno, ¿me la puedes que enviar al mail? ya se me escucha. Sí, al mail. Ahorita les voy a colocar mi mail para que lo recuerden. Cuando se confunden, me lo mandan al mail del profesor Álvaro, ¿no? Sí, señor, yo la Bien. tengo ya hecha, sino que no tenía muy buena señal. Ok, y me parece que María Ya yo Alejandra. lo tengo anotado, yo le mando un trabajo. Ah, ok. Entonces María Vergara está con nosotros. Entonces, somos 5 según esto, ¿no? Entonces vamos a comprobarlo. 1, 2, Profe 3, María Vergara sí está, pero se me fue el 4, internet del computador. 5. Ok. También me lo tienes que enviar entonces al mail. O sea, 5 compañeros, el resto Ya se lo ocupemos la pasé. actividad. Ok, entonces voy a colocar aquí pendiente. Aquí les recuerdo el mail. Coruniamericana. Listo. Bueno, aquí ya está la lista. Entonces, los compañeros, que son muy poquitos, los felicito nuevamente. Ustedes son un grupo muy bueno, que trabaja muy bien. Los poquitos que por circunstancias no pudieron, me la mandan al correo, no hay ningún problema. Yo les coloco su calificación. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Pues que vamos ahora sí a hacer la interacción de las falacias. ¿Tienen a mano sus tareas? Las que me subieron, o sea, para yo poderles preguntar.
Por ejemplo, si le pregunto a Gloria o Valerie, Michelle, Valerie, ¿qué encontraste tú que son las falacias? ¿Qué definición encontraste tú? ¿Me puedes decir? Ah, bueno, levantó la mano María Valentina, muy bien. Haciendo honor a su apellido con valentía. Dime. ¿Me escucha, profesor? Sí. Bueno, profesor, yo encontré que una falacia es una mentira o engaño con el que se pretende dañar a una persona sin que ésta se dé cuenta. Ajá. Una persona que utiliza una falacia es para obtener algo. Una persona utiliza una falacia para obtener algo que sabe que no podría conseguir de otro modo que no sea a través de la falsedad. Generalmente su intención no es precisamente dañar, sino tener un beneficio, pero no le importa si era otra persona. Eso es lo que yo encontré, profesor. Es interesante esa definición, ¿no? Cuando se hace conscientemente con un propósito, ¿no? O sea, se sabe que es equivocado, pero se está buscando un fin mayor, es un medio para conseguir un fin. Bien, ¿quién tiene otra definición? Muy interesante eso. O sea, ahí estamos hablando de las falacias relacionadas con la retórica. Profe, yo tengo una definición, no sé si me han dicho ya o qué. Di Mariana, dila. Ay, a Mariana. Yo encontré que las falacias son razonamientos no válidos o incorrectos, pero con apariencia de razonamiento correcto. Es un razonamiento engañoso o erróneo, pero que puede ser convincente o persuasivo. Y todas estas falacias son razonamientos que vulneran alguna regla lógica. Así, por ejemplo, se argumenta de una manera falaz cuando en vez de presentar razones adecuadas... Ariana, algo está soplando ahí en el micrófono tuyo que no te deja... Por quítate el abanico, por favor. ¿Qué no escucharon? Es una que está como si tuviera que estar al lado de un abanico. No, o sea, sí, pero que no escucharon de lo que dijo. A lo mejor está en la playa, ¿qué tal? Pronto. Está soplando la brisa de la playa. Pero más o menos te escuché, yo creo que te escuché. No sé si los compañeros lo pudieron hacer. Está hablando de un razonamiento equivocado. Te voy a repetir lo que dije para que no quede. Dije que son razonamientos no válidos o incorrectos, pero con apariencia de correcto. Son engañosos o erróneos, pero pueden ser convincentes y persuasivos. Todas las frases son razonamientos que vulneran alguna regla lógica. Por ejemplo, se argumenta de una manera falaz cuando en vez de presentar razones adecuadas en contra de la posición que defiende una persona, se le ataca y desacredita. Yo sigo escuchando entrecortado. Sí. Entonces, lo que ella está indicando es la razón de las falacias relacionadas a razonamientos no válidos o incorrectos o erróneos. Ya lo que tú pretendas hacer con esos razonamientos equivocados o erróneos ya depende de tus motivaciones, ¿sí? Pero no está exento de que se produzcan de manera involuntaria, ¿sí? Miren que ahí estamos más o menos construyendo de alguna manera las definiciones para llegar como al concepto, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de manejar aquí. ¿Quién tiene otra definición? Bueno, profe, siguiendo el concepto de verdad. ¿Por qué? Porque las falacias se caracterizan porque algo falla en el razonamiento o fallaría la forma como está organizada la idea o el contenido o asimismo el significado de esos argumentos que serían supuestamente lógicos o válidos. Y en algunos problemas no podría ser eso la falla, sino la ambigüedad de los términos, que a veces se utilizan con doble sentido o con diferentes significados para distintas premisas. Entonces, al final sería una conclusión disparatada, aburrida, que no tiene ni siquiera forma.
Y en otras ocasiones simplemente están mal, son las premisas que parecen verdaderas, pero no lo son. Y así, a su vez, también hay otras en las que está mal es la relación, que es cuando no es lógica. Valerie está manejando un término que me parece interesante, ¿no? El de los postulados lógicos, ¿no? ¿Cuál fue la palabra que utilizaste ahorita? La ambigüedad, No. ya leí. Cuando estaba hablando de que cuando las premisas, premisas. cuando estaba mal es la relación de las premisas, o sea que no son lógicas. Bien, las premisas. ¿Quién me recuerda a ustedes que en la escuela lo debieron haber visto? ¿Qué son las premisas? ¿A qué nos remiten las premisas? Cuando hablamos de premisas, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién se acordará? Son ideas. ¿No? Son un Profe, poco ¿cómo más que no? que ideas. Son un poquito más de ideas. Las premisas. ¿Qué dice Julián? Complementos. Profe, escuchó. Una tesis. Tiene que ver un poquito con eso, las tesis. Firma. Tiene que ver con O premisas. sea, las premisas vendrían siendo, o sea, son, yo digo que son ideas porque son afirmaciones que se dan como ciertas y esas siempre sirven como base a razonamiento a una discusión. Ya vamos llegando. Está muy bueno el aporte y sobre todo porque está aterrizando a la palabra premisas, a la palabra tesis, a la palabra términos. ¿Sí? Profe, y o sea... Pero todo esto que estamos hablando de premisas, tesis, términos, ¿alguien recuerda en dónde se une todo eso? ¿En qué tipo de conocimiento? En una conclusión. Profe, yo sé que las premisas es como son cada una de las proposiciones anteriores a la conclusión. Antes de la conclusión. O sea, y también son válidas. Están diciendo correctamente los elementos, pero no han dicho a qué se refieren estas premisas. Cuando uno habla de premisas, tesis, proposiciones, conclusión, ¿a qué nos estaremos refiriendo acá? ¿Alguien recuerda eso? Eso lo vieron en la escuela, en una materia en particular, en la que la mitad de la clase se dormía, que empieza con F. ¿Dónde se ve esto? ¿Dónde se ve la dinámica de estos términos de premisa, tesis, conclusiones? ¿En dónde se ven? Perdón. Son términos que ¿Profe comienza con qué letra? Con F. ¿Cómo así? Con F de filo. Filosofía. Ajá. Filosofía. Filosofía. Los silogismos, ¿no? Eso. Ya ahora sí se acordaron. Sí, yo lo tenía en mente, pero nunca pensé que fuera así. Los silogismos. Los silogismos. Ahora sí, ¿quién se acuerda? Díganme uno sencillito. Y fíjense que esta palabra es griega, ¿no? Silogismo, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de filosofía en particular de la antigua Grecia. Estos silogismos, ¿alguien se acuerda quién se los inventó? ¿Quién fue el creador de los silogismos que los articuló dentro de su pensamiento filosófico? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién se acordará? Es uno de los duros de la filosofía. Hay dos duros de la filosofía. Bueno, hay tres duros de la filosofía, ¿no? Uno de esos duros es Platón. Otro de esos duros es Sócrates. ¿Y quién es el otro duro de la filosofía? Aristóteles. 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 O sea, Aristóteles era un bravo, era un duro ese señor. Ese tipo, no sé, ese tipo era un genio. Ese tipo hacía de todo. Bien, y él es el que introduce los silogismos. Y los silogismos tienen que ver con un tipo de razonamiento. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? ¿Un razonamiento de qué tipo? Deductivo. Sí, pero es más sencillo que eso. Es un razonamiento con L. Lógico, razonamiento Eso, lógico. Exacto. Entonces, es un razonamiento lógico. ¿Qué significa eso? Que a partir de los silogismos tú puedes llegar a conclusiones lógicas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por decir algo, vienen las premisas de los silogismos. Entonces uno dice A, entonces B. O
¿Se acuerdan? Sí, en matemáticas. Exacto. Si A entonces B y B entonces C, entonces venía la conclusión, se pone una raya así, chin, 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 chin. Entonces se llega a una conclusión, por ejemplo, que era que entonces A es igual a B. A, B, no, aquí me equivoqué, aquí es D. Aquí es D y C. A entonces B, y si es C entonces D, entonces se llega a la conclusión de que C puede ser B o puede ser A. O sea, algo así. Esos eran los silogismos. ¿Sí? Por decir algo, las personas del Atlántico viven en Barranquilla. Cristian es de Barranquilla. Por lo tanto, Cristian es del Atlántico. ¿Sí? Así, por decir uno sencillito. ¿Sí? Los animales que nacen de huevos, entonces son ovíparos. El gorrión nace de un huevo, por lo tanto el gorrión es ovíparo. Y ahí salen un montón, porque eso tiene unas tablas de lógica. De ahí sale que positivo y positivo daba positivo, negativo y negativo daba... ¿Qué daba negativo con negativo? Positivo. Daba positivo. 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 Que si era negativo más positivo daba negativo, y si era negativo y positivo también daba negativo. O sea, la doble negación que le llama uno a eso. Esos son los silogismos lógicos. ¿Sí? Ya que positivo y positivo era igual a positivo. Eso lo maneja mucho en las matemáticas, ¿no? Uy. Hemos dicho que negativo y negativo. Negativo con negativo. Ay, esta cosa, ¿por qué me marca esto? Negativo. Así me lo puede poner así. Eso. Negativo era igual a negativo. ¿Alguien se ha preguntado por qué negativo y negativo da negativo? Profesor, una regla. ¿En qué consistiría? ¿Cómo se podría describir? Positivo y negativo. Es igual a negativo. Algo así. Entonces, una premisa positiva, verdadera, relacionada con otra premisa verdadera, dará como resultado una conclusión verdadera. ¿Sí? Una premisa en negación negativa, relacionada con otra negativa, dará una positiva. Entonces dice, bueno, ¿y por qué? Dice, porque es cuando yo te digo, ¿no es cierto que usted no vino ayer? ¿No es cierto que usted no vino ayer? ¿Usted qué contesta? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, si usted sí vino ayer, yo sí vine, entonces diga si no es cierto que usted no vino ayer y usted sí vino, ¿cuál será la respuesta? ¿Sí o no? ¿Sí ven? Esa es la doble negación. Una doble negación es una afirmación. ¿Sí? Diga si no es cierto que no es plana la Tierra. Sí, correcto. No es, la Tierra es redonda. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con eso los silogismos. Una positiva y una negativa dará negativa. Es decir, que si yo digo una verdad con una mentira, está al final diciendo una mentira. Y lo contrario, una mentira con una verdad dará una mentira. Es decir, que no es verdad que el que reza y peca empata, sino que se empata. ¿Sí? Entonces, de ahí vienen esos silogismos. Los silogismos son formas de razonamiento lógico que viene heredada de los griegos y que de alguna manera sistematiza Aristóteles, y eso después se redescubre en la Edad Media, cuando viene el Renacimiento y todo eso. Bueno, aquí estamos recordando un poquito, ¿no? Entonces, los silogismos, ¿qué relación tienen con las falacias? Ahora sí, lo que Valide decía, en la lógica de los silogismos, si las premisas no están correctas, o sea, no son válidas, ¿sí? Las conclusiones serán erróneas.
Y por lo tanto el razonamiento es equivocado, porque la conclusión es equivocada. ¿Sí? Hasta ahí se ha entendido. Desde el punto de vista de la lógica aristotélica, que es esta que está acá. La otra que estaba apuntando la compañera María Valentina es que yo necesito engañarte a ti para obtener algo. Entonces yo busco la manera de darte unos planteamientos o postulados que para ti sean correctos, que para ti sean verdaderos, que para ti sean convenientes y me los aceptes. Pero yo soy consciente que te estoy engañando con ellos. ¿Sí? La compañera que después habló, voy a ponerla por aquí, nombre, la que está hablando con el abanico que ustedes se reían. Ay, por Dios, con esto que se pega, ni siquiera para mirar el nombre de la compañera. Bueno, ella apuntaba era a que las falacias ya no son productos de una necesidad consciente, sino que son productos de un razonamiento equivocado. María Valentina. Y me interesaba mucho porque apuntaba mucho a la retórica, lo anoté aquí. Entonces, podemos ir aterrizando a unos elementos que constituyen las falacias. Un primer elemento común en todas las falacias, ¿cuál es? ¿Qué podemos ir concluyendo? Que una falacia, o sea, una falacia para que se, tiene que estar... Que tiene que tener algo por sí. Son como 3 etapas, o sea, yo que me acuerde cuando estaban en el colegio, decía el profesor que para que una falacia sea verdadera tiene que tener, bueno, si el presidente, los presidentes son corruptos, Duque es presidente, por lo tanto, Duque es para mí. Podemos ir consciente, inconsciente. ¿Cómo? Escríbanmelas en el chat, porque está difícil la comunicación por audio. ¿Cuál elemento creen ustedes que está común en todas las... en todas las falacias que hemos dicho hasta ahora? Uno de los elementos comunes en las falacias es ¿cuál? ¿La presencia de qué? Empieza con E. Dos premisas verdaderas y una falsa. Sí, pero esa falsedad, fíjate, es producto de algo, es consecuencia de, no causa de. ¿Sí? Por eso quiero llegar con ustedes a esto. Hay un elemento que tiene que estar allí para que sea falacia. Pero fue un engaño. ¿Cómo? Un engaño. También es consecuencia. Engaño, consecuencia. Con E y R. Estamos jugando al ahorcado. No te escuchamos, Julián. Error. El error, Caroline. Muy bien. El error. Tiene que estar presente el elemento del error. Entonces, ¿qué ocurre? Las conclusiones son equivocadas porque hay un paso equivocado o erróneo dentro del proceso del razonamiento. Por eso es que es consecuencia. O sea, el engaño o la equivocación son consecuencia del error interno. Igual que cuando tú estás haciendo una operación, te equivocas en una parte de la operación y el resultado estará equivocado. Todo lo demás se equivocó. Porque estabas sumando varias cifras y te equivocaste en una. Con una que te equivoques, ya tú sabes que todo lo demás te salió mal. ¿Sí? Entonces lo mismo. El hecho de que el resultado sea equivocado es consecuencia del error que hubo ahí en la mitad del proceso. Entonces, en este caso, la falacia tiene en la mitad de su proceso el error. ¿Cuál sería otro elemento? Que también hemos dicho, que también se repite cuando hablamos de definición de falacias. Comienza por Ra. Dí, dame más té, por favor. Profe, la ambigüedad. Sí puede ser, pero antes de eso.
Eso, Mayerle, muy bien. Hay un razonamiento, un racionamiento, bueno, no es racionamiento de luz, una razón, ¿no? Con Z, ¿no? Entonces tiene que haber el uso de la razón, ¿sí? Entonces las falacias son la suma del error más el razonamiento. Que al mezclarse las dos, razonamiento porque lo hay. Es que la diferencia porque uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la mentira y la falacia? Y uno de los elementos que distinguen una mentira de una falacia es que la falacia tiene implícito un tipo de razonamiento. El problema es que el tipo de razonamiento es equivocado. Eso muy bien, María Palmera, muy bien, Mariana. El tipo de razonamiento es equivocado, es erróneo. Entonces viene la pregunta, ¿pero erróneo en qué? Ahí es donde viene. Erróneo o en la percepción, erróneo en los datos que se obtuvo, erróneo en la fuente misma que produce el fenómeno. Hay elementos que te llevan a ese error, que el error impregna, mancha, ensucia, como lo quieras decir tú, afecta, altera el razonamiento que le estás aplicando y por ende el resultado que te va a dar es o ambiguo, o equivocado, o erróneo. ¿Hasta ahí estamos claros? Por ejemplo, razonamiento. Les pregunto, si yo tomo todos los colores, yo cojo aquí témperas, todos los colores, y yo mezclo todos los colores, ¿sí? Meto en un tarro, los junto todos los colores y lo agito, ¿qué color me saldrá? Gris, profe. Gris, dice Valerie. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué pasaría si yo junto todos los colores? ¿Qué color me saldrá al final de todo ese revoltijo? Como un marrón oscuro. ¿Los Muy junta o los mezcla? Las dos cosas, los junto, los mezclo todos. Yo cojo todos los colores y los junto. ¿Qué color me dará? Gris. Gris La dijeron. profe está con una pestaña, Marrón, profe. marrón por acá. Profe, negro. Negro también por acá. Entonces resulta que la respuesta es, bueno, en pintura, físicamente la pintura sí te da negro, oscuro, todo oscuro. Pero si tú tomas todos los colores y los mezclas, te va a dar este color. Blanco. ¿De qué está compuesta la luz? De colores. ¿Y cómo yo puedo demostrar eso? Porque yo si paso la luz, un rayo de luz por un prisma, se va a descomponer en colores. Ejemplo, el arco iris. El arco iris es que la refracción de la luz a través de las gotas de la lluvia. ¿Sí? ¿Y qué colores tiene el arco iris? Los colores que conforman la luz blanca. La luz que vemos blanca, o sea, la transparente que no podemos ver, está conformada por todos los colores del espectro, inclusive los que podemos percibir y los que no, los ultravioletas, los infrarrojos. Esto que ustedes hicieron. Yo iba a decir eso mismo, profe. Hace un rato, como unos 3 meses, yo estaba viendo una serie. Era como una serie de magia y cosas así. Entonces, una de las protagonistas, digamos que entregó los colores a cambio de una cosa. Resulta que al combinarse todos esos colores como en una bolita, eso literalmente se volvió blanco todo. O sea, todos los colores formaron el blanco. Fue muy interesante verlo, la verdad. Y imagino que cuando lo viste te sorprendió, porque en tu razonamiento... Sí, porque yo esperaba que se volviera un color, no sé, súper oscuro, pero no, quedó fue blanco. Exacto. Hay otro experimento un poco más sencillo, si lo pueden hacer también. Ustedes toman un disco de papel o de cartulina, lo dividen así por partes como una naranjita o una pizza, ¿sí? Y le ponen todos los colores, lo colorean con lápiz de color, todos los colores que ustedes puedan del arcoíris, en el orden de los arcoíris, ¿no? Y lo atraviesan con un lápiz y ponen a girar eso, como un trompo. Y van a ver que al girar los colores se vuelve blanco. Entonces, a lo que voy con la falacia es eso, fíjense, yo no les dije una mentira, ¿sí? No los estaba engañando, no les dije una mentira. Realizamos un proceso de razonamiento, pero resulta que las premisas con las cuales ustedes estaban haciendo el razonamiento estaban equivocadas. Es de creer que al estar inmerso el color negro, el color verde, el color naranja, el color azul, ya se están oscureciendo los colores y que por lo tanto el resultado debe ser que todos los colores salen oscuros o negro, ¿sí? Esas premisas que usted utilizó en su razonamiento
ya venían equivocadas, ya venían falseadas con un error y por lo tanto la conclusión fue errónea. Y ustedes no estaban diciendo mentiras. Fue genuinamente la conclusión a la que usted llegó con ese razonamiento. ¿Por qué? Porque los elementos que usted estaba utilizando desde el principio ya venían equivocados. ¿Sí se dan cuenta ahí? Y eso pasa todos los días y en todo momento. No estamos exentos de eso. Porque en nuestro mundo de percepciones impera mucho, y lo decía David Hume, no lo decía yo, lo decía David Hume, influye mucho la costumbre. Entonces siempre tenemos la costumbre de que si los objetos caen hacia abajo, por ejemplo. Una falacia que rompió Einstein, es una reciente, pues así gorda. Creemos que los objetos caen hacia abajo porque la Tierra atrae los objetos. ¿Sí o no? Que eso es lo que creemos, ¿verdad? Si usted le pregunta por qué los objetos caen a tierra, por qué no caen hacia arriba, por qué caen hacia abajo, la mayoría de ustedes va a contestar, porque la gravedad es una fuerza que atrae los objetos hacia abajo, hacia la tierra, hacia el centro de la tierra, hacia el núcleo de la tierra. Creo que la mayoría de ustedes contestarían algo así, ¿o no? ¿O hay otra respuesta por la cual los objetos caen hacia abajo en este planeta, pum, caen a la tierra? Explicación desde el punto de vista de Newton, ¿correcto? Que la gravedad es una fuerza que trae los objetos hacia abajo, de la masa mayor, ¿no? Que es la de la Tierra. Por resulta que Einstein demostró que no es cierto. No es que haya una fuerza que nos atraiga hacia la Tierra, ¿ya? Sino que la Tierra se está moviendo y como se está moviendo, acelera. Y nosotros dentro de la Tierra aceleramos con la Tierra sin percibirlo, ¿sí? Y como no lo percibimos, creemos que las cosas caen a tierra. Y resulta que lo que está pasando es que las cosas caen igual que nosotros con la velocidad de la inercia de la Tierra. Eso es una falacia que rompe Einstein, porque Einstein lo que indica es, hombre, es la gravedad y no o sea, el movimiento planetario de la aceleración en la que hace que los objetos aparentemente estén cayendo hacia el piso. Es que él puso un ejemplo, que si estamos metidos en un ascensor y el ascensor comienza a acelerar hacia arriba, el empuje del ascensor nos va a llevar hacia el piso del ascensor. Si dejamos caer algo, eso caerá al piso del ascensor. No por gravedad, por la aceleración del ascensor. Así, cosas así. Eso es pan de todos los días en la ciencia. Siempre estamos en alerta contra las posibles falacias que vayan a caer. Bien, listo. Ahora vamos a mirar qué falacias encontraron. O bueno, no, antes de eso. ¿Cuál es entonces el peligro de las falacias? ¿Por qué son perjudiciales o peligrosas las falacias? María Valentina dijo una respuesta a eso. Dijo, hombre, son peligrosas porque te pueden llevar a un engaño, pueden aprovecharse de ti. Es una persona que maneja la falacia pues con unos fines egoístas y tal, pues perjudica a las personas. Esa es una opción, ¿no? Esa es una de las razones. ¿Qué otras razones hay que estaba dentro de la tarea? ¿Por qué son perjudiciales o peligrosas las falacias? Profe, te desvían de tu objetivo a veces porque te dejas llevar por esas ideas. Entonces, te desvían. Sí, todos creeríamos que la Tierra sigue siendo plana, ¿no? Profe, yo quiero decir que yo pienso que son tan peligrosas porque, digamos, en medio de una investigación, no necesariamente científicos, pero cualquier persona que esté emprendiendo una investigación y lo esté procurando hacer bien, si cae en una falacia, es muy probable que, o sea, no esté haciendo nada porque digamos que sus argumentos no serían válidos, no tendrían validación científica y sería una pérdida de tiempo. Por eso. Mira el silogismo que mandó aquí Julián. Todos los presidentes son corruptos. Duque es presidente, sí que Duque es corrupto. Pero si lo ponemos así, entonces yo diría, por decir algo, vamos a poner uno que conozcamos. Abraham Lincoln, por decir algo. Abraham Lincoln era presidente, ¿sí? Entonces quiere decir que Abraham Lincoln era corrupto. Entonces, hay que tener cuidado con los silogismos porque ahí caemos en una falacia. Ajá. Sí, Julián, la idea es esa. ¿Se te olvidó? Sí. Y eso que el anciano desmemoriado soy yo. Y una paloma voló. Estamos hablando de por qué son peligrosos los silogismos. Profe. Ajá. Incluso muchas veces que te dicen una falacia, cuando tú tienes un argumento que es muchísimo más válido que eso, utilizan el método socrático para hacerte creer que lo que tú dices está mal.
O sea, si tú le dices a una persona, el mar es azul porque se refleja el cielo o lo contrario, la persona te va a decir, ¿por qué? ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Y de dónde sacaste eso? Y te va a hacer dudar muchísimo de lo que estás diciendo. Eso nos va a llevar a una parte de las falacias, pues cuando lleguemos a la última pregunta, los tipos de falacias. Porque lo que está apuntando María Alejandra es que hay un sistema de complejidades dentro de las falacias, ¿no? Hay falacias que se producen por el mismo razonamiento, por la forma en que se presentan los términos del razonamiento, ¿sí? Hay otras falacias que funcionan es, digamos así, desprestigiando la fuente donde viene el conocimiento, la que genera el razonamiento. O sea, hay una sistematización al interior de las falacias. Y ahí viene lo que se llama la retórica, que la retórica es personas que son capaces de hacer creer que lo que están sosteniendo es válido a partir de la sistematización y la utilización de las falacias. O sea, la falacia como arte, digámoslo así, ¿sí? Y son oradores que hacen caer en la retórica. Y hay diferentes maneras de hacer eso. Por eso es que hay tantas formas de caer o de hacer falacias. Por eso yo les dije, les voy a pedir 5. Y van a ver que van a encontrar muchas. ¿Por qué? Porque hay maneras desde varios puntos de vista de generar esa dinámica de las falacias. Pero muy bien. Pero ¿cuál es el peligro ahí? Voy para hacer la pregunta. O sea, listo, yo estoy equivocado, pero ¿cuál es el peligro o el perjuicio ahí? Vamos a buscar a alguien de por acá. Nora, ¿estás con nosotros, Nora? Nora. Ciro. Pues aquí dice que sí está. Está con nosotros en espíritu. Paula Oviedo está. Valerie Charris está. Pues sí, ya contestó. Vamos a buscar otro por aquí. Isaac. ¿Qué opina Isaac? Isaac. Ah, están contestando. Paula Oviedo. Sí, profesor. Ah, ok. Isaac, profe, no tengo micrófono. Ok. Paula, ¿cuál sería entonces el perjuicio de la falacia? Ahora sí a nivel de ciencia, ¿no? De conocimiento, ¿no? Sí, yo estoy aquí, pero lo escucho lento. Muy lento. Ok, entonces, a nivel ahora sí de ciencia, conocimiento complejo, ¿cuál es el problema o el perjuicio de las falacias? Porque hay un perjuicio social, sociocultural, que es que uno cae en dogmas, ¿no? Entonces, cuando la falacia se vuelve dogma, pasa lo que pasó en la Edad Media. La Tierra es plana, la Tierra tiene un límite, hay monstruos, hay demonios, el centro del universo es la Tierra. Entonces, el que diga lo contrario, pues le caen a palos, lo queman en una pira, ¿no? El problema con la falacia es eso, que uno socioculturalmente te puede hacer caer en dogmas, pero a nivel de conocimiento, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema científicamente del conocimiento? Tiene que ver un poquito con lo que estaba diciendo Grace, ¿no? Pero ¿qué opinan ustedes? Julián dice, los animales que viven en el agua respiran debajo del agua. El cocodrilo vive en los lagos, así que los cocodrilos son anfibios. Nada, no, por así no, está mal construido, Julián. Ese sí te quedó mal. Y recuerda que el cocodrilo vive, pero no vive debajo del agua. El cocodrilo es, respira también fuera del agua. Él está en ese ambiente, pero no está todo el tiempo sumergido como los peces. Es un reptil, ¿no? Sí, yo estoy aquí, profesor, pero lo escucho lento. Okay. Bien, entonces, ¿qué me decían? ¿Cuál sería, qué creen ustedes? No sé, Carolai, ¿qué crees tú a nivel de investigación como investigadores? ¿Cuál es el perjuicio de caer en una falacia al hacer una investigación? Porque eso es un problema. Pues yo encontré que las falacias son peligrosas porque pueden sostener algo que es falso solo porque no se han proporcionado pruebas que indiquen que es verdadero o viceversa. Considerar algo verdadero porque no se ha probado que es falso. Eso fue lo que yo encontré.
Es decir, ahí complementando lo que dijo la compañera Tafur, hombre, es que yo científicamente llego a conclusiones equivocadas y al caer en conclusiones equivocadas puedo creer que esa es la explicación al fenómeno. Resulta que no es así. Y por mucho tiempo puedo yo creer lo que es de esa manera. Por decir algo, una falacia famosa. ¿Por qué las jirafas tienen el cuello largo? Ah, es que las jirafas tienen el cuello largo porque como el alimento de las jirafas está en las partes altas de las ramas, entonces pues con la evolución por selección natural, la jirafa fue haciendo crecer el cuello hasta que adoptó esa forma de ese cuello largo para poder alcanzar las ramas de arriba. Y por muchos años se creyó que esa era la razón por la cual las jirafas tienen el cuello largo. ¿Sí? Pero no es la razón. O sea, hay otras razones, pero no es esa. ¿Sí? Porque con ese mismo razonamiento también se pensaba que el hombre se distinguió de los monos porque el hombre comenzó a caminar recto, erecto, ¿no? O sea, se erguió. Y entonces la respuesta de por qué estaba erguido era que él se tenía que erguir para poder alcanzar los frutos más altos. Imagínense ustedes esa explicación de la evolución. Para alcanzar las frutas más altas. O sea, ¿sí ven? O sea, ese es el peligro. O sea, generar un conocimiento creyendo que así se explica un fenómeno cuando no es verdad. O sea, es vivir como en el engaño, ¿no? Es como vivir en el error. Es caer un poquito sin querer en la doxa, que habíamos dicho, o sea, en la opinión. Vamos a leer lo que aquí aportó la compañera Paula, un momentico. La ciencia produce conocimiento para explicar el porqué de las cosas. O sea, cómo funciona, ¿no? El conocimiento que tenemos representa las hipótesis científicas y teóricas respaldadas por observaciones y experimentos. Si los resultados respaldan la hipótesis, entonces serán válidas. Y si no, entonces serán refutados. Esta se descarta o se modifica presentando nuevas formas de refutarse, pero no puede darse el lujo de dar afirmaciones de argumentos no válidas porque se puede reconocer como falso aquello que, se puede tomar como verdadero aquello que es falso, ya que pierde pues la validez y veracidad, o sea, es seguir una mentira. ¿Ya? Los animales terrestres comen carne, la vaca es un animal terrestre, sí que la vaca come carne. Pero es que cuando tú dices los animales estás metiendo todo en el mismo tarro y tú sabes que hay animales que no comen carne. Una con los animales que rompe el silogismo es todas las aves vuelan. Aquí a Julián le gustó lo de los silogismos. Entonces todas las aves vuelan, ¿sí? El pingüino es un ave, entonces el pingüino vuela. ¿Será cierto? Ahí le dejo esa, Julián, para que la piense. Al menos lo estoy intentando. Ok. Bueno, listo. Entonces ya miramos. Hemos llegado como a la construcción colectiva de lo que son las falacias. Hemos visto los riesgos de las falacias. Vamos a mirar algunos tipos de falacias. ¿Quién quiere aportar una de las que encontró? Ana Silva. Esa es la tercera pregunta. Sí, la última. Ok. Hola, Susana. Encontré falacia de la ignorancia. Ajá, falacia de la Bueno, ignorancia. este es otro de los tipos de falacias más comunes de todos. Se trata de que la persona otorga un argumento que en esencia parece lógico, pero cuya veracidad no puede ser comprobada en absoluto, debido a la falta de conocimiento sobre el tema. Un ejemplo de esta es la frase que dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Así Ya, es. profesor. Y exacto, todo el mundo cae en esa, ¿no? Muy bien. Buena falacia esa, ¿no? Es tanto como yo decir, es que hay hombrecitos en Marte. ¿Y cómo me lo puede refutar si nadie ha ido a Marte? ¿Sí? Yo los he visto, pero no tengo dudas. Exacto, no tengo pruebas, pero no tengo dudas que hay hombres en Marte. ¿Sí? Es así, ya. O sea, uno la puede transportar a cualquier escenario. Eso es un tipo de falacia también muy común. Como no hay forma de verificarlo, ¿saben dónde se usa mucho esa falacia? En los tiempos de las guerras, cuando hay guerras. Entonces, cuando hay guerra, hay que satanizar al enemigo. Entonces, el enemigo hay que volverlo lo peor. Entonces, comienzas tú a inventar mitos sobre el enemigo para que la gente le coja miedo, para que la gente lo odie. Así no sea verdad. Al rival político, porque la política también es otra forma de guerra. Entonces, al político, al rival hay que también desprestigiarlo, inventarle cosas que no son, que la gente le tenga miedo, que la gente no le guste, que la gente, que sea un riesgo votar por ese candidato. Y así, o sea, porque de alguna manera, hasta que de alguna manera no se compruebe, no se verifique, ¿sí? Y lo cual es muy difícil, ¿no? Entonces verifique que si sea cierto o no, entonces la falacia impera. O sea, hasta que no haya una forma de demostrar lo contrario. Eso se ha usado mucho, eso se ha usado mucho. O sea, entonces en la guerra, por ejemplo, a los japoneses les decían que los norteamericanos
se comían a los bebés, que los norteamericanos eran unos diablos, entonces, cuando invadieron las primeras islas de Japón, la gente se suicidaba. Las mamás preferían arrojar los hijos a los despeñaderos y matarlos, porque creían que de verdad los americanos iban a comerse a los niños. Y hubo muchos suicidios en masa y todo eso. Eso ocasionó pues que no se pudiera invadir Japón, sino que prefirieran tirar las bombas atómicas, porque sabían que si entraban, la gente se iba a suicidar en masa en Japón. O sea, un genocidio autoinfligido, ¿ya? Por la misma falacia de que el enemigo es así, es un demonio, es una cosa así, como no había forma de comprobarlo, salvo que tú vivieras allá con ellos, entonces se creaba eso en la colectividad. Muy bien, otra. Gracias, Susana. ¿Alguien más? ¿Otra falacia? Se llamaría la falacia que yo intento armar. Sí, pero yo pedí que buscaran unas 5 en específico. Háblame de una de esas. ¿Qué dice Luis? Luis Paternina, ¿qué encontraste tú? Dime una de las falacias que buscaste. Hola, ¿no me escuchan? Hola, hola. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí. Hola. Hola, te oímos, Luis. Bueno, Sí, no Luis. sé si me escuchan, pero yo no escucho a nadie. Si me está escuchando, profe, no sé qué pasa con el internet, no sé, pero no logro escuchar a nadie. Sí, te oímos. Entonces, Luis, dinos. Si te estamos escuchando, dinos una de las que tú encontraste. Va, dice. Pues yo encontré una de falacia de equívoco. Dice que aparece cuando se argumenta a partir de premisas, cuya formulación es ambigua o confusa debido a una reducción descuidada. La premisa es falsa en un sentido y en otro no. Consiste en utilizar una palabra o frase con distintos sentidos dentro de un mismo razonamiento, lo que genera obviamente conclusiones falsas. Ejemplo, toda persona que ocasiona una herida a otra es un delincuente. Todo cirujano ocasiona heridas a otras, pero luego todo cirujano es un delincuente. Están muy buenas. Muy bien, está muy bien. María Valentina. Profe, Pero vamos a leer la de María Valentina. La falacia populista, en esta las falacias son creencias y opiniones que son ciertas solo por el hecho de que muchas personas lo consideran verdaderas. Una falacia que suele ser usada comúnmente en la publicidad de productos. Por ejemplo, cuando la empresa afirma que son la marca número 1 porque todos la consumen y porque pues nadie le está poniendo a revisar si será verdad que son la número 1. Ustedes escuchan todas las emisoras y ¿qué dicen todas las emisoras? Número 1 en sintonía. Olímpica Estéreo, número 1 en sintonía. La otra emisora Atlántico, número 1 en sintonía. Y dice, bueno, entonces si todas son número 1 en sintonía, entonces ¿cuáles son las número 2, las número 3? Es una manera pues de, digámoslo así, como una mentira blanca, ¿no? O sea, sabemos que no todas son la número 1, pero ninguna va a decir que es la número 1. Perdón, ninguna va a decir que es la número 2 o la número 3. Van a decir que son la número 1. De alguna manera perdonamos esa falacia, pero es una falacia. Muy bien. Ajá, ahora sí. Julián, ¿te ibas a decir una? Profe, yo quiero decir una. Sí, dile. profe. Ah, Julián, bueno, yo encontré la... Profe. Sí, dila. Bueno, yo encontré la afirmación del consecuente. Okay. Ajá. Bueno, en esta falacia formal se asume que si una premisa es cierta, entonces la consecuencia de esta premisa va a señalar que su antecesora es verdad o no. Un ejemplo sería como, si estudio mucho, sacaré la máxima nota. Así que si saco la máxima nota, habré estudiado mucho. ¿Cuál es la falacia ahí? ¿Cuál es el error ahí de razonamiento? Porque si es una falacia, se supone que una nota para que no haya estudiado mucho y aún así ganar el examen. Ajá, exactamente. O sea, tenemos la tendencia a creer que el que más estudia saca buenas notas, pero hay veces en que no. Hay veces en que hubo suerte. Yo soy testigo directo de que eso no es así. Mi compañero
Es que a nivel de estudio está comprobado, digamos de alguna manera, que no es la cantidad de horas que tú estudies, sino la calidad del estudio que tú dejes en esas horas. Entonces tú puedes estudiar lo mismo que otra persona en menos tiempo porque utilizas herramientas mnemotécnicas que te permiten adquirir el conocimiento más, de una manera más profunda o más ágil. Tú te ayudas de infogramas, cuadros sinópticos, y en cambio el otro está estudiando literalmente, aprendiéndose lo que está en el libro. Entonces, él puede demorarse más, pero no significa que saque mejor nota porque tú fuiste más efectivo, más asertivo en tu técnica o forma de estudiar. Por ahí es que va la cosa, pero muy interesante. Por aquí Karina está aportando el silogismo. El disyuntivo falaz. Esta falacia parte de una difusión, dice A, entonces B, cuando una de las posibilidades queda afirmada. Se asume que la otra es falsa. Por supuesto, esta conclusión no se deriva de las premisas, pero habría que poner un ejemplo más aterrizado. Alenis, ¿ibas a decir algo? Porque tienes el micrófono abierto. Profe, yo quiero aportar otra falacia. Ajá, di. Ajá, Julián, dila. Bueno, si ustedes se dan cuenta en la... Ajá. Perdón, es que tengo mal internet, profe, se va y viene, se va y viene. Sí, ajá. Se llama argumento de ad populum. Conocido como el sofisma populista, implica la asunción de validez o falsedad de una premisa a partir de lo que una mayoría, real o supuesta, piense de ello. Un ejemplo de eso sería, no me gusta el chocolate. A todo el mundo le gusta el chocolate. Me gusta el chocolate, a todo el mundo le gusta el chocolate. Ah, ya, porque está implicando que tú haces parte del mundo. Entonces, ahí, entiendo yo que por ahí sería la falacia. No me quedó muy clara. Profe, aquí le tengo el ejemplo del silogismo disyuntivo. Ajá, bueno, la premisa mayor podría ser o está tomando agua o está tomando jugo. Y la premisa menor es está tomando agua. Queda como conclusión entonces que no está tomando jugo. ¿Sí me hice entender? Sin saber si es cierto o no. Exacto. La saca como por deducción, ¿no? Exacto. Si la una es cierta, la otra es falsa entonces. Sí, pero la falacia, el error está en creer que la primera es verdadera sin haberla comprobado. O sea, que si no es agua es jugo. Exacto, exacto. Como si no hubiera leche o no hubiera gaseosa o no hubiera otra cosa. Menos va por ahí. En la plataforma, ustedes miran, hay unas diapositivas que están allí, justo donde están las tareas, y ahí hay algunas. Vamos a mirar unas cuantas. Ya para ir cerrando. Vamos a esperar que cargue, Dios mío, que cargue. Me hace sufrir esta plataforma, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Se me pone esto de repesado, repesado, repesado. Ahí está. Bueno. Ahí hay una definición de las tantas definiciones que hay de una falacia, ¿no? Es una refutación aparente. Aquí hay otra manera de mirarlo, como una refutación, pero no necesariamente es una refutación, ya vimos que no. Sencillamente pues son razonamientos que se producen. ¿Ya? Con unas premisas falsas, eso sí, lo que habíamos dicho con la compañera aquí ahorita. Se trata de un razonamiento que aparenta ser lógico y coherente, pero los resultados no lo son. Ya aquí hay algunos, por ejemplo, la afirmación consecuente, o sea, y hasta les ponen nombres, ¿no? O sea, hasta les ponen nombres a las falacias. ¿Quién quiere leerla, por favor? ¿En qué consiste? Y el silogismo está aquí arriba, que es lo que me gusta, que el silogismo está aquí. El silogismo dice, ay, Dios, no se quiere quitar esto. Si A, entonces B, B por lo tanto A. Entonces, ahí abajo dice, si estoy en España, me encuentro en Europa. Entonces, como estoy en Europa, estoy en España. ¿Sí ven dónde está la falacia ahí? Se parece al del jugo y el agua.
¿Ya? ¿En qué sentido? En que si yo estoy afirmando que que como España hace parte de Europa y yo estoy en Europa, entonces estoy en España, estoy obviando que hay otro pocotón de países que forman parte de Europa. Eso es una falacia. El que calla otorga, el famoso el que calla otorga, asumiendo que callar es darle la razón a alguien, y a veces no es cierto. A veces es de evitar la confrontación o que no interesa. Esa es otra. Hay varias, ¿sí? El argumento ad etiquetatem, ¿no? La falacia asume que la causa que dio lugar al comportamiento en la antigüedad continúa siendo válida. Sin embargo, las circunstancias han cambiado el razonamiento y por lo tanto no lo es. Por ejemplo, respeto, por favor, se trata de una costumbre muy antigua, la de comerse a la gente. Entonces, como la costumbre es esa, entonces la costumbre hace ley, es lo que normalmente dice. Voy bueno, ahí está la posibilidad para irla mirando cuando se requiera, pero vamos a mirar un video que a ustedes les gustan mucho los videos. Entonces vamos a mirar un video, este video se consigue en YouTube. Ya para cerrar. Parecen razonamientos lógicos, pero en realidad son patrañas. ¿Sí se está escuchando el audio? ¿Me confirma, por favor? ¿Se oye el audio? Sí, profesor. Sí, profesor. Parecen razonamientos lógicos, pero en realidad son patrañas. A veces las oímos en la publicidad o las leemos en un discurso político o cuando nos quieren convencer de alguna teoría de la conspiración o tontería pseudocientífica. Muchas veces las usan en contra nuestra en discusiones en Internet o nosotros mismos las usamos. Se llaman falacias. ¿Cómo identificarlas? Platzi presenta ¿Cómo detectar mentiras? Las falacias lógicas. En primer lugar, debemos decir que una falacia no necesariamente es una mentira. La falacia es un error de razonamiento. A partir de ciertas premisas se llega a conclusiones que no son lógicas. Si un argumento es falaz, llega a una conclusión mediante un razonamiento que no es válido, aunque la conclusión final podría ser de chiripa cierta. Las falacias suelen estar asociadas a intentos de engañar, estafar o por lo menos de ganar discusiones aunque no se tenga la razón. Así que identificar una falacia es de gran ayuda para detectar una mentira. Nos basamos en el libro El mundo y sus demonios del genial divulgador Carl Sagan para darte a conocer las falacias más comunes. Apelación a la ignorancia. Se llama también argumento ad ignorantiam. Consiste en afirmar que si algo no se sabe o no se ha probado que sea falso, debe ser verdadero, cosa que es totalmente ilógica. Por ejemplo, hay hombrecitos verdes viviendo en las Pléyades. ¿Cómo puedes afirmar eso? Ninguna misión ha ido a las Pléyades. ¡Exacto! No puedes probar que es falso, por lo tanto, es verdadero. O en un ejemplo más cotidiano, esta hierba cura la diabetes. ¿Cómo puedes afirmar eso? No hay estudios que lo hayan probado. Ah, entonces nadie ha probado que no la cura, ¿verdad? Entonces yo tengo razón. Argumento de autoridad, también llamado argumento ad verecundiam. Pensar que una afirmación es verdadera solo porque la pronunció alguien famoso, sabio o incluso experto. Aunque con frecuencia la experiencia y el saber de alguien son buenas credenciales, la autoridad puede estar equivocada porque puede hablar de un tema que no es su especialidad. Por ejemplo, Jim Carrey es un gran actor, ¿verdad? Y muy famoso. Sí, es muy divertido. Yo no vacuné a mis hijos porque Jim Carrey dijo que las vacunas causan autismo. Pero Jim Carrey no es médico. ¿Qué vas a saber de vacunas? ¿Cómo puedes estar en contra de Jim Carrey? ¡Fuera de aquí! ¡Si fue la máscara! O porque puede estar equivocado. Sus datos pueden ser obsoletos u otros expertos no están de acuerdo. El doctor Ramírez tiene 60 años de experiencia y dice que la carne es la única fuente de proteínas. Si no comes carne, te vas a morir. Según muchas instituciones, las nueces, los frijoles, la quinoa y otros vegetales son también fuentes de proteína. ¿Me estás diciendo que el doctor Ramírez es un ignorante? Él me salvó de la hepatitis cuando era bebé. El doctor Ramírez seguramente sabe mucho, pero en este tema hay información más actualizada.
Falacia del hombre de paja. Se trata de dar una versión falsa o ridícula del argumento contrario para poderlo atacar más fácilmente. Por ejemplo, La estrategia de atacar al crimen organizado con el ejército no está funcionando. ¿dices que no se debe atacar al crimen organizado? O sea, ¿estás a favor de los criminales? Afirmación del consecuente. Invertir los términos de un argumento. Por ejemplo, todas las ovejas tienen 4 patas. Este animal tiene 4 patas. Por lo tanto, este animal es una oveja, lo cual es absolutamente ridículo. Pero caer en esta falacia es muy común. Por ejemplo, Debería de haber más control sobre la venta de armas. ¿sabes que los nazis controlaban la venta de armas? Si tú quieres que se controle la venta de armas, entonces eres nazi. Argumento circular. Es un argumento que basa su validez en sí mismo. El ejemplo más evidente sería algo como esto. Este libro fue escrito por los seres de otra dimensión. ¿Y cómo sabes que lo escribieron seres de otra dimensión? Porque lo dice en el libro. Otro ejemplo. No hay gitanos honrados. ¿Qué tal Manolo? Es muy honrado. Él no es gitano. ¿Cómo lo sabes? Ay, pues porque es honrado. Uy. Muchas veces los argumentos circulares omiten todo el razonamiento fallido subyacente. Se compactan y simplemente se expresan como afirmaciones dogmáticas que no admiten discusión. Por ejemplo, la homosexualidad está mal y punto. Es estúpido creer en la evolución. Solo los de mi religión irán al cielo. Lo siento, hermano. Falsa dicotomía. Es un argumento que presenta dos opciones como las únicas posibles. El caso clásico es ¿estás conmigo o estás contra mí? Sin admitir puntos intermedios o críticas. ¿Te gustó mi dibujo? Sí, has mejorado en el trazo. Pero la anatomía aún no se ve muy bien. Ay, nunca te gusta lo que hago. Otro ejemplo. Estoy en contra de que Israel invada Palestina. Uy, entonces estás en contra de los judíos. ¡Eres antisemita! O al revés. Israel tiene derecho a ser un estado independiente. Entonces estás en contra de los palestinos. ¡Sionista! Confusión de correlación con causalidad. Pensar que porque dos fenómenos están relacionados, uno debe ser consecuencia del otro. Un estudio muestra que las personas que usan drogas tienden a tener más desórdenes mentales. Por lo tanto, las drogas causan desórdenes mentales. O los desórdenes causan que la gente tienda a consumir drogas. Un curioso ejemplo histórico. La gente de la Edad Media notó que las personas que tenían piojos eran saludables, mientras que los enfermos no tenían piojos. Conclusión, tener piojos te hace saludable. La verdad es que la correlación era al revés. Tener buena salud te hace más apetitoso para los piojos. Estas son solo algunas de las falacias lógicas en las que se puede incurrir. Ok, listo. Entonces ya tenemos más o menos la idea clara, ¿no? Debemos evitar las falacias cuando estemos realizando nuestras investigaciones para no caer en conclusiones equivocadas o de causa-efecto equivocadas. Y debemos de esa manera tener la mente abierta para poder, cuando apliquemos nuestros instrumentos de medición, cuando vayamos recaudando los datos, de alguna manera no los alteremos inconscientemente, esperando unos resultados que creemos que van a ser los lógicos. Y resulta que no. ¿Dónde se ve mucho eso? Cuando se esté detectando el problema. Cuando usted esté en el momento de la investigación, que eso lo verá mucho más adelante, Dios mediante. En la identificación de cuál es el problema que se quiere solucionar, ahí uno se puede equivocar a través de una falacia. En creer que determinados elementos son los que están fallando. ¿Ya? Por eso yo quería que tuvieran esto claro aquí, lo de las falacias. Para la próxima clase, tengo que revisarlo acá. Vamos a entrar a revisar los elementos del investigador educativo. Está en la misma pestaña del EVA. Entonces váyanlo mirando, está inclusive colocado desde el principio, lo vamos a leer
y vamos a hacer un ejercicio acá de análisis, digámoslo así, de ese texto, ¿sí? Y de esos elementos. Entonces, es que no encuentro aquí. Yo no se las había colocado ya de tarea antes de esto de las falacias. Me parece que sí. Por favor, recuérdenme. Sí, que se los mandé por WhatsApp, ya me acordé. Esa es la tarea que vamos a revisar la próxima clase, que yo se las había enviado por WhatsApp y después ya yo la había colocado aquí en el EVA. Vamos a retomar ese tema de los elementos de investigación del investigador que salen allí, ¿de acuerdo? Está aquí arriba de este, ya me acordé. Esta de aquí. Los conceptos básicos de la investigación. ¿Está claro? Creo que la mayoría ya lo hicieron. Es más, creo que esto ya se cerró. Si alguno no lo ha hecho, me lo tiene que también enviar. ¿Está claro? Ya vamos a mirar este tema que lo habíamos puesto desde el principio. Están escribiendo. Sí, profesor. Ok. Entonces, permítame. Vamos a pasar la lista para terminar. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte que quieran hacer? ¿Si lo han entendido? ¿Quiénes son ahorita mismo los que están mandando la parada en retórica y en falacia? Los tierraplanistas. Ustedes buscan en internet, en YouTube, personas que en pleno siglo XXI defienden la teoría de la tierra hueca, la teoría de que la tierra es plana, la teoría de que no fuimos a la luna y un montón de cosas. Esas bases en las que sustentan esas teorías, hipótesis y conclusiones son con bases en falacias. En falacias. Profe, los antivacunas también entran en ese grupo. También entran en ese grupo. Cuando tú profundizas en qué creen ellos, tú dices, bueno, pero es que estos elementos de razonamiento, ¿dónde los están sacando? O sea, así. O sea, todavía existen y seguirán existiendo. Entonces, ya saben, hagan la tarea la que había puesto del primero. Anaya. Presente. Ok. Arroyo. Si van a contestarme en el chat, ya que estoy viendo el chat. Ok, listo. Presente, correcto. Charris. Presente. Nora. Claro, porque Nora se aparecía ahí estaba conectada, pero no contesta. Nora a la 1, Nora a las 2, nada. Correa. Presente, profesor. Díaz Peñalosa. Presente, profe. Ahora sí. García Paola. González Milton. Ah, ya, listo. Nora, ¿qué pasó, Nora, que no habías contestado? Presente, profe, que no sé si me escucha. Ok, González. Ok, González y Mitola. Ya. González Danixa. Presente, ok. López Márquez. Presente. Mancera. De anexo dice que estaba, por eso seguí. Weimar. Nausa. Nausa. Pareció que la vi, pero no. Eso vio que sí la vi. Mausa, ahí está. Mejía. Presente. Ok. Mejía Wilson. Profe, yo creo que dije presente de Mejía Wilson. O sea, yo soy Mejía Wilson. Roxana está. Julio César está. Eso, Julio César está. Muy bien. Mesa. Presente, profe. Okay. Montalvo. Presente, profe. Muñoz. Oviedo. Pacheco. Palmera.
Eso. Pardo. Paternina. Eso, Luis. Ramos. Profesor, usted me voló. Soy Cristian. Cristian. Apellido. Novoa. Hace rato que llamamos a Novoa y no dijo. Está pendiente. Pero si yo estoy aquí. Ay, si está muy aquí. Íbamos por Paternina. Ramos. Profe Lenis Pardo presente. Presenta a Ramos. Pardo, ok. Rubio. Presente, profesor. Ok. Silva. Presente, muy bien. Suárez. Presente. Suescún. Eso. Tafur, pues ahí está. Presente. Eso. Varela. Presente. Ahí me está contestando Oviedo. Muñoz también me está contestando. Bien. Vamos por Silva. Suárez. Ya pasamos. Tafur, Suárez, Varela. Ya. Vargas. Vamos por Vargas. Vargas. Presente. Eso. Velázquez. Presente, profe. Vergara, Carol. Vergara, María Alejandra. Presente. Presente, Vergara, María Alejandra. Ok, listo. O sea que faltaron 3 compañeros nada más, según lo que se ve aquí. Bueno, ya chicos, ya por ahí hemos terminado. Revisen la tarea que les haya puesto antes. Las que no lo hayan hecho, creo que ya no lo pueden montar en EVA porque vaya a cerró. Voy a volver a extender el tiempo para esa segunda tarea para los que no la hayan hecho, para que la monten en el EVA, sobre los términos de investigación que estaban ahí, sobre la investigación que está encima de las falacias. Nos vemos entonces en 8 días. Revisen sus notas en Sinú, que ya están montadas en Sinú, y cualquier cosa me avisan. Voy a dejar de grabar, me despido de ustedes. Que tengan excelente tarde. Cuídense mucho. Chao, profesor. Chao, chao. ¿Qué clase tienen ahora?